Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Ya estamos en la lección número 6, llegando a la mitad. Y esta semana estaremos estudiando otra de las enseñanzas que es muy interesante, es la liberación del pueblo Israel a través del Mar Rojo, de cómo Dios libertó a su pueblo, los condujo por un camino difícil y cómo los libró de las manos de los egipcios. Veremos aquella experiencia y cómo ellos en gratitud cantaron, conocido como el Cántico de Moisés. Así que sin duda veremos esta semana esta maravillosa acontecimiento de cómo Dios salió victorioso, derrotó a sus enemigos y cómo Dios va guiando a través del desierto con el único deseo y propósito de cumplir su pacto. El texto para memorizar que tenemos está en el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 13 y 14. Joel nos ayuda con la lectura. Sí, Pero antes de ello, quiero invitarte también a que te suscribas al canal. Quiero invitarte también a que continúes compartiendo semana tras semana. Estamos de manera continua grabando la lección y nos puedas apoyar con sus oraciones también. Y gracias a sus oraciones aún continuamos compartiendo estas enseñanzas y Dios les pueda ayudar también a ustedes. Y si tienen algún comentario que hacer, estamos también ahí atentos a los comentarios. Y antes de hecho, vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Si Joel, ¿nos podrías guiar con sí, una oración? oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, porque a través de ella todavía podemos sacar lecciones para nuestra vida. Te pido, Señor, que a través de este momento y evento maravilloso del pueblo de Israel, que es el cruce del Mar Rojo, impresiones nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Que coloquemos nuestra mirada no solamente en aquel evento maravilloso, sino en aquel otro que el Nuevo Testamento también presenta, la cruz de Cristo, para que así como Israel obtuvo liberación de Egipto, nosotros obtengamos liberación del pecado por medio de Cristo. Amén. Gracias porque tu palabra aún habla a nuestro corazón. Te pido, Señor, de tu Espíritu Santo, para que Él sea quien nos instruya en esta hora de manera muy especial. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como mencionamos, veremos la experiencia de cómo Dios ayudó a cruzar el Mar Rojo. El texto para memorizar tenemos en Éxodo 14, 13 a 14. Joel, ¿nos podrías ayudar con la lectura? Sí, dice así. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Bien, de hecho, más luego expresaremos un poco más de eso, ampliaremos, pero me llama la atención las palabras de Moisés a un pueblo en desespero diciendo, no teman, tranquilos, porque Jehová o el Señor nos salvará hoy. Wow, esas palabras son realmente reconfortantes, animadores, y no solo dice eso, sino que aquellos egipcios que conocen y vieron ustedes nunca más volverán a ver. Y es más, porque el Señor o Jehová peleará por ustedes. Estén tranquilos. Es el mensaje. Es el mensaje no solamente fue para aquella generación, sino también sin duda es para nuestra generación. Jehová peleará por vosotros. Estén tranquilos. Y eso es lo que aprenderemos durante esta semana de que cómo es Dios quien pelea la batalla. El día domingo, de hecho, es interesante. Es cuando la última parte cuando cae la plaga, Faraón dice, váyanse y adoren a su Dios. Mas, sin embargo, también hace una petición él a los hebreos, una petición un poco extraña quizás. Mas, sin embargo, ¿qué lecciones podemos aprender de este día? Muy bien, es Éxodo en esta ocasión, capítulo 12, versículos 31 al 36. Y es interesante la primera parte, yo creo que la lección también hace referencia a esto. Ujú. Versículos 31 y 32 dice,
e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. O sea, el contexto es este: la muerte de los primogénitos en Egipto, hay clamor, hay lágrimas en toda la tierra de Egipto, y Faraón, desesperado, hace llamar a Aarón y a Moisés de noche y les dice: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Esa era la petición que estaba presentando Moisés desde ya algunos días frente a Faraón. Deseamos servir a nuestro Dios. Y el versículo 32 dice: tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Es una petición interesante, porque Faraón pide bendición y pareciera que hasta se está arrepintiendo de todas las veces que había dicho no. Sin embargo, en esta ocasión vemos a ese Faraón ya no en ese perfil de obstinación, sino que él como que reconociendo que el Dios de los israelitas era mayor que él y estaba dispuesto aún a recibir su bendición si con eso acababan las consecuencias. Eso era en su mente. Si yo recibo la bendición de Jehová, van a acabar todas las consecuencias. Eh, en Dios habla hoy, en la versión de Dios habla hoy, dice: y bendígame a mí. Ahora, la lección también nos dice y comenta en este sentido que no fue por sumisión, sino que él no estaba arrepentido, como más adelante vamos a ver sus acciones, que es perseguir al pueblo de Israel todavía. Sin embargo, Faraón se humilló y le dio permiso para salir por temor a las consecuencias que estaban cayendo. Si no recuerdo, tú ya habías mencionado alguna vez esa cita que dice que él lo dice porque él pensaba que Egipto se iba a volver un cementerio. Ujú. Entonces, él tenía eso en mente, que si es que ellos permanecían allá, Egipto iba a terminar muriendo completamente toda su nación. Entonces, por esa razón les dice: váyanse, pero bendíganme antes. Temor por las consecuencias, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar ahora. ¿Por qué? La última pregunta de la lección también habla en el sentido de cuál es ese verdadero arrepentimiento. La sierva del Señor comenta y dice que el arrepentimiento que no obra reforma no es genuino. Ahora, segunda de Corintios, en el capítulo 7 versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, en esta ocasión, él hablando acerca del arrepentimiento de los corintios, él dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. O sea, hay una tristeza del cual también no puede ser para arrepentimiento. Dice después: porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay dos formas de expresar ese arrepentimiento. Uno que trae, que es según Dios y que trae salvación, y el otro que es según el mundo, pero que trae muerte. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia, porque muchas veces en la Biblia vamos a ver personajes, por ejemplo, Judas, quienes al final de todo, temiendo las consecuencias solamente, se inclinan delante de Dios y dicen y ruegan perdón, arrepintiéndose. Sin embargo, ellos lo hacen con temor a las consecuencias, con temor a las cosas que están pasando y no en sí eh, por el dolor por su pecado. No en reconocimiento de Dios y de su humillación, sino más bien sería como, no como mencionamos, de la indignación Ujú. por las consecuencias de que, bueno, va a desaparecer todo este mundo, entonces mejor, pues reconozco que está Dios, está bien, pero no se está sometiendo a la voluntad divina, ¿no? En ese Exactamente, sentido. exactamente. Y eso es lo que estaba pasando con Faraón ahora. Él no estaba reconociendo a Dios como el soberano de todo. Él estaba diciendo: ya no quiero que vengan más plagas. El mismo arrepentimiento con Judas y también con Satanás. Los que estamos más familiarizados con los libros de la Serie del Señor, vamos a recordar que hay una ocasión donde Lucifer, bueno, en ese caso ya Satanás, siendo expulsado, llama a Jesús con el deseo de volver al cielo y arrepentirse. Sin embargo, Jesús le muestra de que en realidad no estaba arrepentido. ¿Y Ujú. qué fue lo que sucedió después? Él demostró eso. Y eso va a pasar con Faraón y lo vamos a ver después.
solamente comentar aquí un poquito más diciendo que el verdadero arrepentimiento, que el cual es según Dios, que trae tristeza y dolor por el pecado, sin embargo, que también trae arrepentimiento y reforma, lo podemos ver bien expresado en el Salmo 51, donde David, después de cometer su pecado, él va delante de Dios y se arrepiente. Y el versículo 9 y 10 dice así: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y después dice, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el verdadero sentido de arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir un corazón nuevo, un corazón que, que tenga el deseo de hacer lo recto delante de Dios. Y eso es lo que el Nuevo Testamento en palabras griegas nos muestra. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Y ese es el verdadero sentido bíblico de la palabra arrepentimiento. Ujú. Bien, es interesante. Mencionaste en principio de que el verdadero arrepentimiento pues genera una reforma. Y eso es tan correcto porque probablemente hoy en día nosotros estemos todos los días quizás pidiendo perdón. Me arrepiento, Señor, de haber realizado, pero sin que ocurra una verdadera reforma o cambio en nuestra vida. Mira lo que dice esta cita, dice así: no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Wow, si no hay cambio, si no hay mudanza en mi vida, eso quiere decir que mi arrepentimiento no está siendo tan genuino, no está siendo tan sincero. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo. El pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Inclusive nosotros podemos ver un arrepentimiento así tan sincero, una actitud tan sincera en la actitud del publicano que golpea su pecho, ni siquiera es capaz de mirar al cielo. Dice, como el pobre publicano que no osaba ni aun alzar los ojos del cielo, exclamaba: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Así que el arrepentimiento genuino o la verdadera, pues hay una muestra de humillación, hay una muestra de contrición, hay una muestra de reconocimiento del poder y la autoridad de Dios, y también hay una muestra de sumisión a la voluntad e implícita de Dios. Esos son, o esos nos llevarán a hacer, a dar un cambio de actitud, a dar una reforma en nuestras vidas. Entonces sabremos que estamos en el camino correcto. ¿Tiene que existir una reforma? Por supuesto que sí. Si no está aconteciendo una reforma en su vida, por más que te estés arrepintiendo todos los días, indica de que tu arrepentimiento no está siendo tan genuino. Esperemos que la experiencia de Faraón pueda ser tan claro para nosotros, que no simplemente nos arrepintamos por ver las consecuencias, sino nos humillamos ante el Señor, reconozcamos que Él está al control de todo y seamos sumisos. Y Dios nos dará, nos perdonará con su sangre, nos dará otra oportunidad, nos dará su gracia, nos dará coraje para hacer cambios radicales en nuestra vida. Eso dará una evidencia de nuestro sincero arrepentimiento. Bien, pasando al día siguiente, que es el día lunes, nos habla justamente de la consagración de los primogénitos, ya que vimos en la última parte que los primogénitos en Egipto murieron todos, desde el faraón y todos los demás. Y ahora Dios pide justamente también con esos primogénitos que debían ser apartados para Dios. Es algo muy interesante. Dios Mm. pide que todo primogénito, no solo de los hombres, sino también de los animales, que sea especialmente apartado, la palabra apartado sea dedicado al Señor. Y eso tiene que ver mucho, la razón por la que Dios, el Señor quiere el primogénito. Yo creo que vamos a entender algo más sobre este día. La pregunta que la lección nos plantea, de hecho, es: los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia del Señor, como ya hemos visto durante la última plaga. La pregunta es: ¿cuál es la razón de ser en este mandato divino, perpetuo, y qué debería significar para nosotros hoy? Muy bien, llama la atención el hecho de los primogénitos a través de la historia del Éxodo, Ujú, más que todo en sus inicios, porque tiene una relevancia. El ser primogénito en los tiempos de Israel no era algo pequeño. Bueno, en nuestro tiempo no tiene así mucha relevancia por
por la diferencia de cultura que había con allá, con los hombres de Medio Oriente. Para allá, el ser primogénito no solo tenía un peso económico, sino que también tenía un peso espiritual. espiritual en el caso de los israelitas, porque ellos cargaban con esa responsabilidad. Y, y en este evento, en este acontecimiento, vamos a ver de que recaía algo muy especial en los primogénitos. Ellos habían sido liberados de Egipto por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero, que como ya bien hablamos, era la sangre de Cristo. Dios los había pasado por alto, así como la palabra Pascua dice Pesaj, habían sido pasado por alto. Ahora Dios simplemente reclama aquello que ya era suyo. Dios los guardó y ahora él dice son míos. Y vemos en Éxodo el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, este relato, esta indicación de Dios. Dios les dice, van a ser míos. Ahora, Dios les dice, son míos simplemente y sencillamente porque al momento de haber sido pasado por alto, esas personas ahora son pertenecientes a Dios. Por eso Dios dice, como tú dijiste, sepárenlo para mí, conságrenlo para mí. Son apartados. Y esa palabra apartado o ser consagrado también es equivalente a la palabra utilizada para santificar. En una ocasión, cuando separaron los utensilios para el templo, fueron santificados y separados. Y ellos tenían un propósito. Dios los iba a utilizar con un propósito. En un inicio, los primogénitos iban a servir como sacerdotes, como personas quienes iban a trabajar directamente con, con el ceremonial del santuario. Y Dios estaba preparando eso. Ahora, a partir de ese momento, y no solamente de ese momento, sino generaciones atrás de Israel, ya vemos ese peso de ser el primogénito. Lo vemos en el hijo de Abraham, que en sí el hijo, el primero o el principal tenía que ser Isaac, quien estaba cargando con todo eso. Después, en los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, vemos esa lucha de quién es el primogénito. Sin embargo, fue Jacob quien abrazó las promesas espirituales, fue quien recibió esa bendición. Después, en los hijos de Israel, quienes el hecho de ser el primogénito tenía siempre un peso. Él iba a cargar con la responsabilidad de guiar al pueblo. Y a través de la historia de Israel vamos a ver eso mismo. Los primogénitos tienen esa responsabilidad. Ahora, nosotros que en cierta manera, aplicando el asunto de la Pascua, nosotros por Cristo somos salvos por su sangre también y somos consagrados a Dios de la misma manera y Dios nos reclama como suyos. Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora nosotros, por, por ese mismo llamado, por esa misma salvación que recibimos, somos llamados a ser embajadores de Cristo. Solo quiero compartir una cita más del deseo de todas las gentes en la página 34 y 35. Dice, una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel. Se dan cuenta que los primogénitos iban a ocupar esa posición para que sirviese en su santuario, pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor y debían ser redimidos por rescate. Cada, cada primogénito recibía o era redimido por un sacrificio. En cambio, cada animal era sacrificado porque Dios lo reclamaba como suyo. Y termina la cita. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa, al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor. Prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y es interesante que Dios, el versículo 2 del capítulo 13 dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. A pesar de que en la Biblia encontramos de que el Señor dice que toda la tierra es mío. Ujú, El libro de Ageo menciona claramente de que todo es del Señor, la plata, el oro, todo pertenece al Señor y es más, Él mismo ha creado. Sin embargo, aquí vemos otra enseñanza que se da en el pueblo de Israel, que todo primogénito debía ser consagrado especialmente al Señor. Y la razón también es que este don debía ser reconocido, como dice, en cada hogar mediante la consagración del hijo primogénito.
y este hijo debía consagrarse al sacerdocio como representante de Cristo entre los seres humanos. Eso era la, lo más importante para ellos. Por eso incluso vemos en la experiencia, aún antes de este éxodo, entre Esaú y Jacob, ¿no? Que pelearon por la primogenitura. O sea, era tan importante el asunto de la primogenitura que tenían claro en mente de que de la descendencia de uno de esos primogénitos vendría el Mesías. Así que era, para ellos era, ser primogénito era todo. Recibían más de la mitad de la herencia, si no me equivoco, y lo resto era para los otros. Así que era tan vital que debía ser observado, incluso debía ser enseñado. Los versículos adelante nos mencionan de que dice que, y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y ahí viene la enseñanza, ¿no? Que te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que ellos tenían en claro esta institución de consagrar todos los primogénitos y sin duda alguna, no solo primogénito representado también de que vendría Mesías, sino que ese Mesías, si es que vendría, pues libertaría a la nación no solo de la esclavitud, sino de la esclavitud del pecado. Y eso debía ser como una señal aquí en la frente, en el corazón, dentro del ser humano. Ya mencionamos la semana pasada que debía continuarse a pasar esa antorcha, ¿no? Y eso es lo que también debe continuar. Nunca debemos de olvidar lo que aprendimos, lo que conocemos, de pasar esa antorcha a los demás, a las generaciones y aún hoy a los hijos. Es el papel que nos toca hacer hoy, de continuar enseñando y no solo reteniendo nosotros el conocimiento. Muchas veces se tiene la mente de que no, es aún muy chico, no va a aprender, no va a entender, es muy pequeño. Mentira, los niños tienen una mente más receptiva de las enseñanzas bíblicas. Así que esas enseñanzas pueden ser muy útil para nosotros, de no olvidar el papel que nos toca. Bien, pasando este día, continuaremos con el día martes, que ahora sí se enfoca especialmente del libramiento cuando cruzan el Mar Rojo. El libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 para adelante, es el capítulo 14. De hecho, nos cuenta de cómo Dios guió a los israelitas a través del Mar Rojo y cómo es que el pueblo de Egipto también salió para destruirlo, ¿no? Ujú. Prácticamente estaba guerreando contra Dios y cómo fueron derrotados, humillados y todos perecieron en ese mar. Bien, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? Sin duda, la experiencia del cruce del Mar Rojo fue en el Antiguo Testamento una de las más gloriosas, como dice la lección, dramáticas que vemos. Y bueno, en el Nuevo Testamento algo que va a superar en mucho va a ser la cruz de Cristo, sin duda alguna. Sin embargo, es interesante colocar nuestra mirada aquí porque vemos el actuar de Dios. Quiero leer Éxodo del capítulo 13, versículos 17 y 18. Es interesante porque dice así: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Entonces Dios no tenía el propósito de hacer eso. Ahora, podemos hasta pensar, no lo hizo porque tal vez Israel no contaba con armamento, no contaba con un ejército para enfrentarse a los filisteos, por eso que Dios no los llevó así. Sin embargo, nosotros vimos o vemos en la Biblia muchas ocasiones donde Dios sencillamente no utiliza armas, no utiliza muchas personas para destruir otras naciones grandes. Entonces, no era en sí ese el propósito. Dios quería fortalecer la fe del pueblo. Aún ese Israel que había salido de Egipto tenía lecciones que aprender y Dios los lleva a través de otro camino hasta el Mar Rojo. Ahora, aquí con esto aprendemos una cosa, que no siempre el camino corto o aparentemente corto es el más fácil y ni aún el mejor camino. A veces el más largo, el que es más complicado, es el camino que Dios quiere para nosotros.
algunas veces. Ahora, el hecho de que nosotros lleguemos a situaciones difíciles, complicadas, en las que nosotros no conseguimos ver un camino de salida, no es la evidencia de que Dios no nos ha estado conduciendo. Y eso debemos tener en claro. Muchas veces nos desanimamos cuando vienen dificultades y pensamos que Dios ya nos abandonó. Sin embargo, no es así. Muchas veces es Dios conduciéndonos allá con el propósito de enseñarnos una lección de vida. Otro punto, Dios los llevó deliberadamente allí a fin de que pudieran ver como nunca antes que Dios mismo estaba a cargo de su seguridad. Esa era la lección. Aquella dificultad tenía como objetivo que aprendieran a confiar de Dios. Dios estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Así como Cristo fue llevado al desierto, bueno, ese es en otro contexto, pero yo creo que la enseñanza es la misma. Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto y creo yo aquí que el mismo Espíritu estaba guiando a los israelitas a ese lugar aparentemente sin salida. Es más, Dios ya había predicho de que Faraón iba a ir tras ellos, que el corazón de Faraón estaba siendo endurecido nuevamente e iba a ir tras ellos. Ahora, nosotros podemos ver a través de la Biblia que ellos tenían muchas evidencias del poder de Dios. Habían salido de Egipto de manera maravillosa, viendo los prodigios, maravillas de Dios. Tenían la nube, la nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, la presencia de Dios en el pueblo y muchas evidencias del poder de Dios. Ahora, el pueblo aún así, de manera asombrosa, muestra una falta de fe nuevamente. Éxodo 14:11 dice, y dijo a Moisés el pueblo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y era nuevamente el pueblo murmurando. Ahora Faraón sale demostrando lo que realmente había en su corazón detrás del pueblo a exterminarlos completamente. Ahora, ante la primera vislumbre de peligro, se vino abajo la fe del pueblo. Esa fe que los había sacado de Egipto, ahora se va nuevamente por tierra. Sin embargo, nosotros tenemos que entender una cosa. No hay por qué temer si sabemos cómo Dios, o sea, no hay por qué temer por el futuro si sabemos cómo Dios nos ha guiado del pasado. Esa lección tiene que quedar en nuestra mente. A Israel le costaba tanto aprender eso. Ahora nosotros, de igual manera, yo creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia particular, que vio cómo Dios lo ha estado conduciendo. Sin embargo, en el momento en donde hay aparentes tinieblas, nuestra fe cae nuevamente. Pero tengamos en cuenta una cosa, Dios, si nosotros le permitimos, Él nos va a guiar. Y una lección más, tenemos toda la evidencia del poder de Dios que tenían ellos, y aún mucha más. Si podemos ver lo insensato que era el miedo de ellos, el temor de ellos y la murmuración, nosotros estemos seguros. Dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nosotros vemos a Israel como un pueblo muy infantil en su forma de reaccionar, nosotros estemos seguros de no reaccionar de la misma manera, con esa misma insensatez y maldad que ellos. Amén. El salmista en Salmo 77, verso 19-20, describe con un cántico así: en la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Y eso es lo que realmente vemos en la experiencia del pueblo de Israel, un Dios maravilloso después de haber sacado al pueblo de Israel a través de prodigios y señales poderosos. Ahora dirige a su pueblo por un camino que la historia nos cuenta que era imposible de escapar del mano del enemigo. Ellos no tenían otra escapatoria, otra salida. Estaban rodeados porque aquellas montañas eran como una pared. Así que es interesante cómo Dios dirige a este pueblo. Dice durante el día con una nube blanca para darle sombra, y durante el día una nube de fuego o una columna de fuego para darle calor en aquel lugar desértico que el frío es tan extremadamente muy frío. Y es interesante del cuidado y la protección que Dios da, o sea, de las evidencias visibles de que Él está con su pueblo. No es Moisés quien es el que sacó, sino es Dios realmente está sacando. Moisés
meramente un instrumento visible delante de Dios. Y a pesar de toda esa evidencia, vemos en el versículo 12 dice que ellos están deseosos y empiezan algunos reclamos por la desesperación que ellos ven, porque se dan cuenta que Egipto y Faraón salió con todo el Egipto para destruirlos. Y ellos dicen, no es lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir por nosotros en el desierto. Y esta fue la reacción del pueblo, ¿no? Por el desespero, por la angustia. Y a veces digo, mirar desde nuestra perspectiva actual a la experiencia de Israel, decimos, pero qué necios. Pero mira tu propia experiencia. ¿Cuántas veces se te olvidó mencionar a Dios cuando estabas pasando un momento de difícil o te sentías entre la espada y la pared? ¿Te recordaste justo en ese momento de Dios o comenzaste a reclamar, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estabas? Mirar desde nuestra perspectiva actual a la experiencia de antaño es muy diferente a vivir aquella misma experiencia. Lo que se ve en la experiencia de este pueblo es una falta de fe, porque Dios estaba presente ahí, ya había mostrado sus poderes y milagrosos. Era tan fácil reconocer que así como Dios los había protegido cuando mató a todos los primogénitos, Dios había también, claro, estaba de que podría protegerlos durante aquella aparentemente destrucción de ellos. Dios estaba protegiéndoles, estaba con ellos. Y lo que les faltó para exclamar esta eh, desesperación del pueblo contra Moisés, como si Moisés fuera el que lo sacó, sin duda fue una falta de fe. La pregunta es, ¿ya has mostrado tu falta de fe? Si tu respuesta es sí, puedo hablar con certeza de que estamos repitiendo la misma experiencia. Necesitamos aprender como nunca antes. Bien, pasando esta historia, el siguiente día, de hecho, continúa hablando, porque ahora el pueblo, después del desespero que dicen, Moisés dice en el verso 13, yo quiero leerlo y después le doy todo a Joel, dice el verso 13 comienza así, y Moisés dijo al pueblo, y eso fue el texto inicial, no temáis. ¿Qué palabra, seguridad? Moisés estaba sereno. Moisés sí tenía la certeza de que Dios había guiado hasta ese momento. Y él dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dice más, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amigos, esa es la palabra del Señor cuando estamos acorralados en un tiempo, un momento difícil o entre la pared y la espada. El consejo del Señor siempre es, estad quietos, tranquilos, descansad en Jehová, que Él pelea por vosotros. Y gracias a estas palabras, ellos entonces comienzan a marchar, como dice el título de la lección, avanzando por fe. La experiencia siempre es por fe. La fe nos hace ver más allá de aquella montaña, más allá. Pero cuando no hay fe, apenas vemos quizás hasta la montaña, pero no vemos más allá de la montaña. Así que a pesar de su falta de fe, ¿qué hizo Dios por los hijos de Israel? Bien, aparte de darles esa seguridad, ¿qué más hizo Dios? Sí, Porque no había salida, estaban en el mar, sí, la situación ya pareciera así medio complicada porque, desesperada, ¿no? sí, porque, no, más allá de eso, era el líder. El líder fácilmente podría hasta desanimarse, pero Moisés demostró una fe inquebrantable, demostró una tranquilidad, aunque él se acercó a Dios diciendo, mira el pueblo lo que está hablando, porque el pueblo realmente era un pueblo que estaba murmurando a cada dificultad. Dios tenía un propósito y era en este último acto de liberación, bueno, no el último, sino era un momento donde Dios iba a manifestar grandemente su poder. Dios estaba dispuesto a enseñarles a no tener miedo. Por eso les dice, no temáis. Y es muy poderoso el texto que leíste, el versículo 13, porque Dios tenía eso en el corazón, enseñarles a no temer. Ahora, ¿de qué manera? Hebreos capítulo 11, versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca.
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En esta ocasión, por la manifestación de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, el pueblo tuvo fe. Israel tuvo fe y pasaron por tierra seca. Ahora, primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, la manifestación de miedo, de temor, es una evidencia de que no hay amor. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí, que realmente el miedo es una emoción, un sentimiento natural del ser humano. Muchas veces nos libra de muchas dificultades, de muchos momentos difíciles. Por ejemplo, yo estoy en una casa de 7 pisos y estoy solo en la orilla y yo voy a tener miedo y eso me va a librar de un accidente. Sin embargo, el temor aquí está hablando de un miedo que no está basado en algo racional, o sea, algo que no tiene sentido. Por ejemplo, aquí, Israel había tenido muchas evidencias del poder de Dios. Dios los había librado con un brazo poderoso. No habría por qué temer. Sin embargo, tuvieron miedo y Dios les dice, no teman. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El hecho de Israel pasar por el mar rojo simbolizaba un bautismo y lo hicieron por la fe. Y eso es maravilloso. Y vemos en la experiencia de Jesús, Jesús también, después de haber ah, vivido aquí en la tierra ya como 30 años, Él es bautizado también, eh, siendo también ese símbolo. Si ustedes hacen esa comparación de la vida de Jesús con Israel, que siendo también llamado de Egipto, vamos a ver muchas similitudes interesantes. Ahora, Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice, no teman, es un llamado a confiar en el Señor, porque Dios va a actuar en nuestro favor. Después menciona, manténganse tranquilos. Dios nos invita a esperar en Él pacientemente, de- para esperar su intervención poderosa. Después dice, verán la salvación que el Señor les dará hoy y después el Señor peleará por ustedes. Esta declaración y muy parecidas vamos a encontrar en la Biblia y me viene a la mente la historia de Josafat, donde fue una circunstancia así, muy difícil, y Dios le dice lo mismo, estad quieto y ve la salvación de Jehová. Dios tenía un propósito, Dios quería enseñar que Él iba a librar sus batallas. Quiero terminar leyendo Cristo triunfante el 8 de abril, que dice de la siguiente manera, lo que comenzó siendo una noche ensombrecida por terribles peligros, amaneció con liberación en sus alas. Jehová solo les había traído rescate, y hacia él se volvieron sus corazones con gratitud y con fe. Sus emociones prorrumpieron en cantos de alabanza. Y ese es el resultado de haber recibido la salvación de Jehová. Con Josafat, ellos recibieron solo la palabra, la promesa, y ellos salieron con voces de canto, de alabanza, y eso fue lo que venció al enemigo. Y esa es una lección para nosotros. Nosotros tenemos ya la seguridad, como la lección también aclaró y enfatiza, que el Calvario es la prueba definitiva de que Dios peleará nuestras batallas. Lo que tenemos que hacer es agradecer, alabar su nombre, tener una vida de gratitud, y eso va a hacer la diferencia. Amén. Y es maravillosa esta enseñanza porque Dios, de un momento aparentemente la destrucción total de ellos, Dios abre el camino por medio del mar. Y ellos, dice, cruzaron en tierra seca. Tuvieron que caminar. Moisés dijo, avancen. Y todos comenzaron a avanzar. Y las aguas se apartaron cuando Moisés alzó la vara. Y todos ellos cruzaron en tierra seca. Y sin duda alguna fue durante la noche que cruzaron, ¿no? Ujú. Así que es interesante porque por un lado vemos a un pueblo en su obstinada ceguera intentando aún pelear contra Dios después de haber sufrido 10 plagas. O sea, ellos no aprendieron con esas 10 plagas y aún Dios les perdonó la vida a ellos. Solo murió los primogénitos y aún ellos intentando pelear. Y adivina qué buscaron, su propia muerte. Porque todos esos hombres que venían detrás del pueblo de Israel y ellos también comenzaron a seguir por tierra seca, pero al final el mar se cerró. Dice los ángeles, cuando estaban en camino, dice los ángeles sacaron
las ruedas de los carros que tenían. Los ángeles siempre van a pelear por su pueblo. El consejo que yo he tomado en lo personal, como palabra venida del Señor, es no teman. No teman al obstáculo, no teman al enemigo, no teman al pecado, no teman fracasar. Estad quietos y verán la salvación de Jehová, porque Jehová peleará por vosotros. Retén esa promesa en tu mente. Repite hasta memorizártelo y te va a salvar de muchos peligros. Porque esa palabra es fiel y verdadera. Tan poderosa como fue para aquel entonces, hoy también tiene el mismo poder para nosotros, para salir victoriosos de toda dificultad, de todo pecado, de toda tentación. Porque Jehová peleará por nosotros. Necesitamos avanzarlo entonces por fe. Necesitamos aferrarnos de esas promesas. Y Dios, sin duda alguna, nos bendecirá y un día cantaremos, porque la Biblia nos menciona que ahora entraremos, cantaremos como cantitud o cántico de gratitud por lo que Dios va a hacer por nosotros. Y es justamente el día siguiente que habla, el cántico de Moisés y de María. La lección está enfocada en el capítulo 15, de verso 1 al 21. Ahora la pregunta es, ¿qué contenía este cántico? Porque este mismo cántico, los 144,000 que habla Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, cantarán también. Dice el cántico de Moisés y el cántico de Cordero. Bien, Joel. Muy bien, algo que siempre viene después de una liberación poderosa son gratitud y alabanzas por parte del pueblo de Israel cuando Dios obraba de esa manera. Y este caso no es la excepción. Vemos que tanto los egipcios y el mismo faraón fueron destruidos en aquella ocasión. Nosotros tenemos evidencia de eso, fue hasta el mismo faraón, a pesar de que los mismos egipcios nunca van a considerar eso, porque ellos no escribían ese tipo de acontecimientos. Sin embargo, nosotros tenemos la seguridad de que fue así, porque la Biblia dice de que todos ellos fueron ahogados en el mar, y es por eso que ese incidente era tan recordado, tan celebrado por los judíos, que ellos revivían todo eso cada Pascua. Ahora, el cántico de Moisés, que está en el capítulo 15 de Éxodo, trae muchas cosas interesantes, tiene muchos elementos, frases que resaltan el poder de Dios. Por ejemplo, el versículo 3 dice, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Ellos entendían que era Jehová, habían aprendido por experiencia que Jehová iba a luchar sus batallas. Versículo 11 menciona, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de maravillas o hacedor de prodigios? Habían conocido cómo era Dios, estaban conociendo cómo era Dios. Ahora, por ejemplo, el versículo 17, o sea, son textos que si uno los empieza a leer de manera detenida, va a encontrar muchas cosas, muchas características de Dios, porque fue un canto inspirado. Versículo 17 dice, tú los introducirás, los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Esta esperanza por tanto tiempo que es anhelada, ahora estaba a punto de cumplir o estaba a punto de hallar su cumplimiento y se habría cumplido este asunto de entrar en la heredad de Jehová. Se hubiera cumplido siempre y cuando los hijos de Israel hubieran permanecido en esa experiencia de fe y gratitud. Su fe, su gratitud fue expresada en un canto. Y ahora, la lección tiene unos comentarios muy interesantes, yo los voy a leer. Dice así, la gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. Y a veces la pregunta, ¿por qué yo no soy? O porque hay personas que no son gratas a Dios, porque yo mismo, yo no soy muy agradecido a Dios, es porque nosotros no hemos entendido la bondad y el amor de Dios. Dice después, el aprecio por su amor es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. ¿Por qué yo no demuestro, por qué yo no tengo estas experiencias espirituales maravillosas? ¿Por qué yo no estoy viviendo aquello que los discípulos vivían? ¿Por qué yo no estoy demostrando aquello que hombres, que cristianos fervorosos viven? ¿Por qué?
porque simplemente yo no estoy apreciando el amor de Dios. Yo no estoy apreciando todas las maravillas de Dios. Y ahora, yo quiero comentar un poquito de lo que mencionaba Ronald, Apocalipsis 15, donde se ve a los 144.000 en un mar de vidrio, aquellos que habían hallado o alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen, que cantan un cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero. Y dice la sierva del Señor que es el cántico de su experiencia. Nadie sino ellos podían cantarlo, ni aun los ángeles, sino solamente ellos, porque ellos habían pasado por una experiencia similar a lo que Israel pasó allá, en un momento de aprieto, en un momento donde no había aparente salvación. Sin embargo, fueron libertados por el brazo de Dios. Los 144.000 en estos últimos tiempos van a vivir una experiencia similar, aparentemente sin salida, en un momento donde todo el mundo va a estar sobre ellos, pero es en ese momento donde ellos van a ver el brazo poderoso de Dios liberándolos. Y ellos allá en el monte de Sión van a entonar ese himno. La liberación de Israel de Egipto y el paso del Mar Rojo proveen ánimo al pueblo de Dios en estos últimos días donde el Evangelio va a ser llevado. Si ustedes, yo lo voy a mencionar aquí, si ustedes leen Isaías 51, versículos 9 y 11, van a ver que el profeta inspirado por Dios va a hablar acerca de este evento. Cuando las aguas se secaron y pasaron por seco el pueblo de Israel, y después de ello, ciertamente dice en el versículo 11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación, cantando y gozo perpetuo habrá en sus cabezas. Esa es la experiencia de un pueblo que ha sido salvo por Dios. Una experiencia, una respuesta de gratitud y alabanza. Y ahora quiero terminar leyendo la matutina Conflicto y Valor del 28 de marzo, que dice de esta manera: al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Dice después: los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, debieran ser objeto de constante gratitud. Es eso. Cuando nosotros entendamos lo que Cristo hizo en nuestro favor en la cruz del Calvario, así como para los israelitas fue la liberación del cruce del Mar Rojo, para nosotros es la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendamos, vamos a tener esta experiencia de una vida espiritual vibrante. Vamos a entender que ya Cristo hizo por nosotros aquello que nosotros no podíamos hacer, librarnos del pecado. Y lo único que vamos a o la forma en cómo nosotros vamos a responder a eso va a ser con una vida de gratitud, una vida de obediencia, una vida que va a glorificar el nombre de nuestro Salvador. Así es. Y es interesante que la Biblia nos muestre de que cuando los 144.000 canten el cántico de Moisés y del Cordero, dice, esa canción va a ser una canción de su experiencia, va a ser una canción única. Ellos van a aprender por experiencia propia y van a alabar por la eternidad al Señor, porque la experiencia de capítulo 15 y 16 muestra que ellos van a atravesar aquel grande tribulación cuando comienzan a caer las plagas y serán salvados por Dios en un tiempo difícil, mas Dios mostrará su poder para librarlos con grandes señales y prodigios, así como hizo con el pueblo Israel. Así que mientras ese tiempo está por venir, aprovechemos ahora nuestro tiempo a reconocer en el Cordero que quita el pecado del mundo, a reconocer que su sangre nos liberta de todo pecado. No solo nos liberta, sino también nos da poder y fuerza. Dios ha derramado toda su gracia para que seamos o salgamos victoriosos de este mundo de pecado. Y el Señor nos pueda dar poder, coraje para seguir luchando hasta que un día tengamos la misma experiencia del pueblo de Israel, de ser libertados completamente del dominio y el poder del pecado. Entonces cantaremos como un todo la muchedumbre, cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Amén.
que nos podamos preparar para ese evento, que hoy podamos tener una experiencia única con Cristo Jesús. Ese es mi consejo para hoy y que puedas continuar estudiando tu Biblia, preparándote para ese día que pronto va a llegar. Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene. IAG, juntos avançaremos.